desarrollamos el tema en Colombia del papel de las empresas durante los conflictos armados y en el postconflicto. Entonces, por eso la primera pregunta que te queríamos formular, Andrés Felipe, es: ¿considera usted que la debida diligencia obligatoria y la rendición de cuentas pueden suponer un avance en temas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, sino también un avance en materia de estabilidad y progreso económico? ¿Tú crees que debería considerarse con más seriedad y recursos, tanto humanos como técnicos y legislativos, el tema de la responsabilidad legal de las empresas en el conflicto colombiano? La legislación colombiana, las responsabilidades penales no pueden recaer sobre personas jurídicas. Así es. Y eso, por supuesto, pues tiene sus implicaciones cuando hablamos del conflicto armado y tenemos que estar en el marco de la normatividad. Eh, consideramos, debe haber una comunicación un poco más fluida. Ya conocemos de algunos casos puntuales donde incluso a ciertas empresas se les ha sancionado con temas de restitución de tierras. Conocemos eh, por ONGs, por el trabajo que han hecho varias entidades del Estado, la realidad de algunos vínculos de empresas con grupos paramilitares que han sido responsables de desplazamientos forzados, fundamentalmente a pequeños campesinos. Tenemos todo este marco de la justicia transicional. La problemática territorial en Colombia, pues todos la conocemos. Eso ha generado unas dificultades muy grandes y tenemos empresas muy importantes en sectores profundamente conflictivos a lo largo de la historia, pues desde las historias de las bananeras a principios del siglo pasado hasta las realidades mineras de nuestros días en regiones pues con bastante conflictividad. Eso nos hace pensar en por lo menos abrir un debate en torno a la responsabilidad de las empresas. Muchas veces sabemos que la Corte Constitucional dijo que los terceros no estaban sujetos a la Jurisdicción Especial de Paz, pero que lo pueden hacer voluntariamente, o por los casos que se han conocido de los tribunales de tierras, también podrían entenderse que sí. Y entonces la pregunta adicional es: ¿a través de qué otros mecanismos crees que podríamos hablar de esas potestades o facultades de organismos, del Estado, para ocuparse de la responsabilidad y la rendición de cuentas de empresas durante el conflicto? Está la realidad de que las personas jurídicas no pueden ser punibles eh, pues como tal. Obviamente sus directivos, sus representantes legales sí lo podrán ser, pero pues eso es un reto que se le presenta no solo a la justicia transicional, a la JEP, sino en general. Pues la fiscalía también tiene una serie de dificultades en este sentido, porque la fiscalía no puede, digamos, imputar a una empresa por la voluntariedad eh, eh, que, que, que adoptó la Corte Constitucional, pues implica pues que la misma voluntariedad genere unas limitaciones en poder vincular, pues por lógica, a empresas y a otros terceros. El informe del año pasado del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que aborda directamente el tema de conflicto y posconflicto, el papel de las empresas, el grupo de trabajo afirma que el hecho de que la Corte Constitucional en Colombia haya dicho que los terceros no están sujetos a la jurisdicción, no quiere decir que no sean responsables en lo penal en lo civil, y que no tengan la obligación de respetar. Entonces, ¿de qué manera consideras tú que puede contribuir el Estado, y en particular esta delegada que tú coordinas, a impulsar los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y su diligencia debida, más allá de la simple declaración de que vamos a acogernos a los principios rectores, pero que fuera una de las herramientas clave en esta materia? Entendemos Que nuestra responsabilidad principal en este momento como Defensoría es difundirlos a nuestra máxima capacidad, temas relacionados con la doctrina defensorial, con los
temas que tienen que ver con la debida diligencia. Hemos hecho un esfuerzo enorme y este año esperamos hacerlo con mayor ahínco, de poder divulgar estos documentos, de poder dar a conocer tanto a entidades territoriales como a empresarios y sociedad civil eh, la existencia de estos documentos, la pertinencia de poder acoger los principios rectores, digamos, una obligación y una responsabilidad como Defensoría del Pueblo de poder hacer visibles estos documentos, socializar. Evidentemente hay muchos sectores de la economía que eventualmente podrían estar en condiciones de vulnerar derechos humanos y no hay conocimiento no solo de los productos que hemos generado nosotros, sino ni siquiera de los principios rectores. Entonces, ese tema es importante. Yo creo que muchos sectores empresariales no estarían en desacuerdo en un marco normativo que ayudara a ser, digamos, más concretos y más acogibles los principios rectores, la debida diligencia. En ese contexto, Colombia vive una situación muy particular, muy concreta, de un posconflicto después del acuerdo firmado con las FARC en 2016, pero al mismo tiempo vivimos una crisis grave de derechos humanos, sobre todo por el hostigamiento y la amenaza a personas defensoras de derechos humanos, que continúa y que ha ido en aumento lastimosamente. Y además en ese contexto de violencia generalizada, de situaciones graves, de masacres que no se veían hace muchos años, las principales empresas del sector minero energético en Colombia implementan acuerdos con el Ministerio de la Defensa, de acuerdo con los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, otro instrumento que tampoco se conoce mucho, pero que en la práctica sí lleva a una implementación concreta en nuestro país. ¿Qué garantías consideras tú de protección debería darse a los defensores, a las personas que son abogadas, a los colectivos y comunidades que decidan denunciar y embarcarse en estos procesos de denuncia? Y la pregunta es si están siendo suficientes las medidas actuales. Pues partiría diciendo que los convenios en materia de seguridad de infraestructura por parte de empresas, especialmente el sector hidrocarburos posiblemente y minería, pues son convenios totalmente legales. Entonces no puede partir uno de la base de que per se la presencia de este tipo de convenios pueda generar alguna dificultad. Frente al tema ya puntual y grueso y profundo de esta pregunta, pues evidentemente la Defensoría del Pueblo pues tiene un compromiso enorme en buscar la defensa y la protección de los defensores, de las defensoras de derechos humanos mediante su sistemas de alertas tempranas que está permanentemente en contacto con las realidades territoriales de diferentes partes del país, de temas relacionados, por ejemplo, eh, con, el, con el asunto de control territorial que ha sido parte del conflicto histórico colombiano, pero ahora tiene una connotación adicional y es pues qué está pasando con las tierras donde militarmente y políticamente había un control por parte de las FARC. Eh, Todo lo que tiene que ver con la lucha del poder, también encadenado con el tema relacionado con las tierras, en torno a economías ilegales, y no hablo solo del narcotráfico, sino de otras economías ilegales, incluso algo que tiene mucha relación con el asunto de empresas y derechos humanos, que es todo el asunto de minería ilegal. Es un tema totalmente pertinente y relevante para las realidades colombianas el día de hoy. Problemas relacionados con la implementación de los acuerdos de paz, eh, temas relacionados con las disidencias de las FARC, temas relacionados con la ruptura eh,
de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, temas relacionados con la complejidad misma del Estado,